Me llamo Verónica Frances Molina, soy artista y mediadora y trabajo proyectos en los que la obra se construye a través de la experiencia de las personas con las que trabajo. No Muy Per Tu es un proyecto en el que trabajamos sobre el amor romántico. Entonces, en estos talleres lo que hacemos es pensar cómo vivimos el amor, qué es para nosotros y cómo lo sentimos, y lo hacemos a través de qué música escuchamos. Entonces, les pedí a las chicas y chicos que trajeran qué música escuchaban normalmente y con qué música se identificaban. Casi todo hablaba sobre el amor. Pero bueno, nos dimos cuenta que realmente no hablaba de amor, sino hablaba sobre desamor, ¿no? Nos dimos cuenta que eso no nos hacía feliz y que nos hacía crear dinámicas de dependencia. A partir de ahí lo que hicimos fue construir nuevos discursos, ¿no? Mirar de qué forma podíamos vivir el amor de una forma mucho más sana para ser felices y no quedarnos en la parte negativa y vivirlo de una forma más sana. Va a molar cuando ellos estén hablando, porque es muy positivo, muy como para adelante. El grupo en realidad estaba allí para hacer unos talleres en torno a desarrollo personal, ¿no? Para trabajar o estudiar. Un proyecto sobre el amor era una cosa que no sabían por qué estaba ahí, ¿no? Pero en realidad este proyecto estaba pensado que estuviera trabajado con ellos porque era una forma de ganar confianza, de creer en ellos mismos, de ganar autoestima, ¿no? A través de quererse a uno mismo, ¿no? Y no sé, es bonito, ¿no? Cuando de repente dicen las frases en el vídeo y lo dicen como tan convencidos, ¿no? De, pues lo superaré, ¿no? Y es bonito que te das cuenta que lo están diciendo pensando en algo en concreto, ¿no? Que no lo están diciendo como estoy diciendo esta frase y ya está porque lo hemos acordado, sino estoy pensando en algo que me ha pasado, ¿no? Y lo superaré. Tú por tu camino y yo por el mío. Yo no soy vacía, yo tengo mucho amor para darme. No te pertenezco, soy libre. Ha sido muy útil el trabajar en la residencia con juventud porque eso me ha puesto en contacto, ¿no? con el grupo de HOP, con chicos y chicas jóvenes que a lo mejor no podía haber tenido tanto acceso, hubiera sido mucho más complicado, y también tenerlo en el espacio donde ellos se mueven, ¿no? En el centro de juventud, y contar con todos los espacios y la asistencia del equipo de juventud, pues es una oportunidad, la verdad, sí.